Muy buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360. Estamos aquí en CRC 89.1 Radio. Les saluda Leonardo Salas, productor y conductor de este espacio que se transmite pues acá en su emisora, y además estamos saliendo por Facebook Live, por YouTube y también en Spotify, donde puede encontrar nuestros episodios. Así que síganos en nuestras redes sociales para que no se pierda ningún detalle de los episodios que vamos teniendo aquí en Contexto 360. Antes de empezar con nuestro tema de fondo, recordarles nuestra sección del Día Histórico, pero para eso, como siempre, me acompaña acá Valeria de Inteligencia Artificial, a quien le doy la más cordial bienvenida a Contexto 360. ¿Qué tal, Valeria? Hola, muchas gracias por la bienvenida. Es un gusto estar aquí nuevamente en Contexto 360. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, Valeria, gracias por acompañarme en esta tarde, a mí y a toda nuestra audiencia aquí en CRC 89.1 Radio. Aprovecho para recordarle a nuestra audiencia, antes del Día Histórico, que a partir de marzo, y empezamos el 5 de marzo, marzo en adelante, todos los miércoles, Contexto 360 a las 3 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio. Apúntelo, anótelo, que no se le pase, a las 3 de la tarde los miércoles, aquí Contexto 360. Y pues bueno, Valeria, luego de este aviso, vamos con la sección del Día Histórico. Resalta, por favor, dos hechos muy importantes que sucedieron en 1918 relacionados con Amado Nervo y además en 1990 relacionado con Nicaragua. Adelante, Valeria. Claro. Hoy, 25 de febrero, recordamos que en 1918 falleció el poeta mexicano Amado Nervo, conocido por su obra lírica y profunda. Y en 1990, Nicaragua vivió un cambio histórico con la victoria de Violeta Chamorro en las elecciones, marcando el fin del gobierno sandinista. Un día lleno de historia. Sin duda alguna, de mucha historia, Valeria. Y pues bueno, no dejemos pasar lo de Amado Nervo, porque también se publicaba en esas fechas, a inicios del siglo pasado, el libro Poemas Plenitud. Y quizá dentro de los conocedores señalan que el poema más importante de Amado Nervo es el que se conoce o el que se llama En Paz. ¿Lo has escuchado? Sí, En Paz es uno de los poemas más conocidos de Amado Nervo. Refleja una profunda gratitud por la vida y un sentido de paz con uno mismo. Es un poema hermoso que ha resonado con muchas personas. ¿Te gustaría que lo leyéramos juntos? Por favor, Valeria, pues ¿te parece si empezás vos? Claro que sí. Comenzaré. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Hermoso. Gracias por compartir esta lectura juntos. Sí, es realmente hermoso. Captura una profunda reflexión sobre la vida y la gratitud. Un placer haberlo compartido contigo. ¿Continuamos con el programa? Pues sí, continuamos con el programa, Valeria, pero entonces aprovecho para agradecerte. Esta lectura con vos fue realmente espectacular, así que vean todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial y lo hacemos aquí en Contexto 360 para todos ustedes. Gracias, Valeria. Despídete de nuestra audiencia, porfa. Gracias a ti, Leonardo, y a toda la audiencia. Ha sido un placer compartir este momento. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Muchas gracias a Valeria de Inteligencia Artificial y a todos ustedes. Estimada audiencia, vamos con el tema de fondo del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Elliot Garita Jiménez, quien es cirujano cardiovascular y torácico y quien recientemente también asumió la presidencia
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para el periodo 2025-2027. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Eliot Garita. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a todas las personas que nos están viendo a través de este programa. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, pues sin duda alguna el papel del colegio que usted representa es un papel fundamental en lo que es Costa Rica, sobre todo por la vocación eh, muy relacionada con lo que ha tenido el Estado costarricense de brindar salud pública. Y eso hace que el Colegio de Médicos y Cirujanos pues juegue un papel crucial en la atención de la salud de nuestro país, representando pues a miles de profesionales. Pero antes de hablar de eso, doctor, pues tal vez cuéntenos un poco de su experiencia, de su trayectoria, además, qué lo motivó a asumir ese gran reto de la presidencia del colegio. Bueno, sin duda, como usted bien lo dice, el Colegio de Médicos ha velado en los últimos años por la calidad de la medicina que se da en Costa Rica. Los lineamientos científicos que se determinan en el país se rigen básicamente basados en la evidencia científica que se establece a lo largo del tiempo. En el tema propiamente nacional, pues somos la entidad que vela técnicamente por el proceso adecuado de la medicina, tanto para quienes la ejercen como lo que se da en este proceso de aprendizaje y de sanar, teniendo en claro de que un pueblo enfermo pues le va a dificultar mucho seguir surgiendo de cualquier crisis que pueda tener. Yo soy cirujano y hace ya más de 30 años soy médico y entonces pues he estado pues, preocupado por el tema de cómo ejercemos, cómo trabajamos y cómo mantenemos la calidad cada día mejor. A raíz de esto es que buscamos un grupo de colegas que nos reunimos, que tenemos la misma idea de ser cada día mejores y de ayudar a aportar nuestro granito de arena en este proceso histórico, porque también el país está pasando por diferentes episodios que pues podrían ser significativos en cuanto a la toma de decisiones en este aspecto. Y de ahí que pues nos dimos en este reto de asumir la posibilidad y pues con la sorpresa de que quedamos electos y pues a esto pues traemos algunos proyectos que buscamos impactar positivamente tanto al gremio médico como a el impacto que esto conlleva con respecto también a la población, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿y cuál es la situación actual del número actual de médicos inscritos en el colegio? ¿Cuál es aproximadamente el número actual de los que están colegiados? Bueno, a nivel en general se habla de cerca de 19.000 médicos que han estado inscritos en este momento, adscritos al sistema del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, de los cuales tal vez activos andan cerca de 15.000 y tantos. Este, esto es muy importante porque de estos 15.000, una tercera parte aproximadamente son médicos que andan entre los 35 y los 46 años. Una tercera parte también anda cerca de los más de 66 años, y esto es importante porque es una población significativa que se acerca a la pensión, ¿verdad? Y hay que ir pensando en la sustitución de esta flotilla, por ponerlo así, y pues el resto de la población se desarrolla y se subdivide en esa otra tercera parte que queda. Entonces, es un grupo grande que trata, como usted verá, pues siempre que hay grupos grandes, hay de todo tipo de ideas y de todo tipo de personalidades también, ¿verdad? Entonces, a veces se vuelve un poco complicado, pero tratamos de mantener un lineamiento científico técnico, que eso es quizás el más importante que nos urge mantener siempre. Somos científicos y velamos para que nuestras decisiones sean basadas en la evidencia, que eso es lo que buscamos establecer en todo momento. Sin duda alguna, bueno, y usted nos da un dato interesante de que una tercera parte estaría cercano a, pues, a una jubilación. Entonces, eso también
nos da un contexto, ¿verdad? De cómo está la situación y de la necesidad también de continuar con la formación de calidad de nuevos médicos para el país. ¿Cómo, entremos un poco a la situación, digamos, actual? ¿Cómo ve usted la situación actual de los médicos en el país? ¿Cuáles son sus principales necesidades en este momento? Bueno, hay varios elementos que son indispensables de hacer hincapié en el proceso del trabajo del médico del día a día. Eh, por un lado es la visualización que tiene la población del médico. Eh, algunos personas hablan de que el médico no debería ir a huelgas, no debería hacer algunas exigencias, que sería el último que debería tomar de ese tipo de decisiones, que para eso estudiaron, que es un tema de vocación. Ciertamente hay que tener vocación para lo que hacemos, eso no hay ninguna duda. Sin embargo, pues como cualquier ciudadano costarricense que adquirimos responsabilidades o obligaciones económicas, yo a veces con la vocación no hago mucho llegando al banco, ¿verdad? O al supermercado y les digo que tengo mucha vocación, pero no me resuelve gran cosa. En ese sentido, sí estamos buscando cómo hacemos un tema de concientización de que es un trabajo en el cual hay que prepararse por muchos años, se sacrifica mucho a la familia, lamentablemente, o a los seres queridos que están alrededor de uno en este proceso, porque conlleva muchas horas de estudio y una vez que se tiene el tema de estudio, empieza un proceso de aprendizaje y una curva de aprendizaje que en algunas especialidades podría ser más larga que otras, ¿verdad? Entonces, dice, lo digo yo, posiblemente los neurocirujanos, los oftalmólogos, los cirujanos de abdomen, los cirujanos de tórax, son especialidades que son bastante lejanas, largas, ¿verdad? Son procesos muy largos y conllevan todo un proceso de aprendizaje para poder determinar qué es lo más adecuado. Por otro lado, el tema de la salud en este proceso, querer cuidar a quien cuida es un elemento muy importante porque no somos ajenos a las enfermedades, al estrés, a las preocupaciones. Somos quizás el grupo de ciudadanos que más se expone a radiaciones, a lugares donde hay más radiaciones. En el país, los centros donde hay más radiaciones, nosotros no tenemos plantas nucleares ni cosas de esas, pero los hospitales siempre tienen equipos de radiación de una u otra manera y ahí vamos a trabajar todos los días. El lugar donde hay más gérmenes completamente complejos en el país no es en la calle donde están, es en los hospitales y ahí vamos a trabajar todos los días. En el país, el lugar donde hay más estrés por la toma de decisiones que conllevan vida y muerte, en algunos casos, lamentablemente, no es en otros, no solo en algunos barrios conflictivos, sino también en los hospitales. Entonces tenemos centros de trabajo que generan una gran cantidad de radiaciones, una gran cantidad de gérmenes muy violentos, agresivos desde el punto de vista bacterianos y virales, que generan, donde se generan también temas de estrés importante. Y esto pues se traduce en una población que podría enfermar y de hecho hay estudios muy claros que determinan que la expectativa de vida de los médicos en general en el mundo siempre es más corta que el resto de la población. Entonces buscamos por un lado que ese aprendizaje que costó tanto hacer no se corte antes de tiempo, ¿verdad? Que logre, porque con la muerte de un médico, al igual que cualquier otras oportunidades laborales, pero con la muerte de un médico hay cientos de costarricenses que también se privaron de ese conocimiento y entonces estamos tratando de buscar cómo alargamos, cuidamos y protegemos la vida y la calidad de vida de los médicos para que la calidad de la atención sea cada día mejor. Médicos sanos recetan bien y eso es un elemento muy importante. Y por otro lado, pues también una de las cosas que andamos buscando es cómo generamos proyectos que tengan impacto muy significativo en la población, entendiendo de que cada día pues los temas eh, de alrededor de la salud en Costa Rica se vuelven a veces temas sin quererlo,
Primero, son temas muy complejos y segundo, sin quererlo, a veces se politizan y entonces esto pues tiene sus regulaciones diferentes. Entonces estamos generando grupos de trabajo donde planteamos y buscamos opciones para generar soluciones. Y entonces con esto poder presentar al Estado eventualmente opciones que podríamos dar a futuro, a un futuro corto, mediano o largo plazo para poder tomar un impacto muy positivo en la población, porque creemos que definitivamente ya no es hora de ser más que espectadores y dejar de estar apagando incendios, sino que tratar de adelantarnos un poquito a este tipo de eventos. Ciertamente es así. Estamos conversando aquí en Contexto 360 en CRC 89.1 Radio con el doctor Elliot Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Doctor, uno de los compromisos que me imagino que usted tiene es el tema de la excelencia en la formación, en la certificación de médicos costarricenses. Hemos visto últimamente, bueno, digo yo, en los últimos años, una creciente oferta de, de formación para médicos en diferentes universidades del país. ¿Cómo piensa usted que se puede asegurar que los diferentes especialistas pues cuenten con los estándares más altos en conocimientos, habilidades y también valores, ¿no? Claro, hay en el tema de pregrado, ¿verdad? Antes de que se gradúen como profesionales, pues el colegio no tiene mucha injerencia hasta hace algunos años, donde aceptábamos los médicos que las universidades generaban. Y entonces fueron creciendo varias universidades y pues nosotros aceptábamos de acuerdo al plan de estudios que esos eran los médicos que necesitábamos, hasta que en algún momento empezamos a analizar de qué moría la población, cuáles eran los diagnósticos más frecuentes, cuáles eran los diagnósticos más frecuentes que hay en las incapacidades, en los dictámenes. Empezamos a hacer una serie de evaluaciones para sopesar cuál es el médico que realmente Costa Rica necesita, entendiendo que Costa Rica no tiene un ejército, pero que el ejército en Costa Rica se llama el tema de educación y el tema de salud. Y entonces necesitamos asegurarnos y blindar adecuadamente la salud de la población costarricense. Y entonces a raíz de esto fue que hace ya unos 8 años quizás se empezó a gestionar el cómo podíamos evaluar a los médicos para poder definir un mínimo de conocimientos necesarios para poder ejercer en Costa Rica. Y ahí nace la idea de un examen de conocimientos para la incorporación en Costa Rica, el ejercicio de la profesión en Costa Rica. Y ese es el muy conocido y mentado examen ECOM. Y entonces el estudio ECOM empezó primero formando a los profesores que iban a hacer las preguntas. Es un proceso, un programa muy complejo, no es así como muy de la nada, sino que sí fue muy programado. Y entonces nace el ECOM, empiezan a generarse la formación de nuevos profesores, porque en medicina tenemos gente que tiene un conocimiento y una capacidad, colegas que tienen una capacidad científica sumamente importante, pero quizás no tenían la capacidad de transmitir esa información adecuadamente. Entonces empezamos a mejorarle la capacidad a ellos para hacer preguntas, aprender a preguntar, aprender a enseñar. Una vez que se logró este proceso de generar lo que se llaman redactores, se logran hacer preguntas de casos clínicos para que no solo se evalúe el tema científico, sino que se evalúe el ambiente, el escenario, la interpretación, la capacidad de análisis que tenga el muchacho a la hora de evaluar, que es como le van a llegar. No le van a llegar los pacientes diciéndole que, mire, tengo hipertensión o tengo el azúcar descompensada. Van a llegar diciéndole que tengo, o sea, algunos síntomas, que me duele la cabeza, que no puedo dormir, que tengo un ruido en la oreja o que tengo mucha sed. Entonces, es empezar a generar esa capacidad de analizar lo que el paciente dice para poder extraer elementos y poder tomar decisiones y hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, básicamente nace el ECOM y se empieza a generar preguntas orientadas para poder determinar en siete materias bastante básicas cómo se va generando alguna información. De esas 7 materias, a su vez, se subdivide cada una
en 8 o 10 submaterias, y entonces al final es un examen de 140 casos clínicos, es un examen largo, cerca de 4 horas de duración. Ya me imagino, porque son 140 casos, Son doctor. 140 casos se toman ahí y tiene su buen rato. El proceso inicia cuando logramos hacer el ECOM en un sistema completamente blindado de Internet, donde no existe la posibilidad de, o por lo menos tratamos de minimizar la posibilidad de que haya fuga de información. El examen no se expone sino hasta 1 hora, 2 horas antes de que se va a correr. Los muchachos entran aquí a las instalaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Cada uno se prepara desde el punto de vista por correo electrónico, hace su inscripción. ¿De Una qué vez hablamos? que De cientos de personas haciendo examen. Normalmente, esta última vez tuvimos cerca de 700 Así, bastantes. 40, 750 personas aproximadamente. Claro. Y entonces lo que se hace es que se entra, cada uno trae un código, ese código pasan a un sitio especial donde deben de dejar ahí teléfono, lápiz, lapiceros, reloj, lo que tengan que sea electrónico. No pueden entrar absolutamente con nada. Todo se deposita en una bolsa especial donde tiene su Claro. nombre, una boleta, se sella, eso queda bajo custodia del personal del Colegio de Médicos, Eso es todo el personal como cuando del los colegio. exámenes, como cuando los muchachos hacen examen de admisión en las universidades públicas Ah, también. Todo queda todavía más resguardado. fuerte, Sí, así queda es. resguardado y una vez que pasa de ahí y usted dejó todo y queda resguardado con su nombre, de ahí pasa, hacen una fila donde se va a pasar por un detector de metales y una vez que pasa el detector de metales pasa por otro detector de dispositivos electrónicos, por aquello los anteojos, de los auriculares, de los relojes inteligentes. Y entonces, una vez que se pasa todo esto, ya entran al salón donde van a hacer el examen y dice un número de silla específico. Y entonces usted va y abre y encuentra una tablet que tiene su nombre y empieza a hacer el examen en esa tablet. Durante el examen, si usted tiene un problema con la tablet que se pegó, que le pasó, que no sé qué, pues se trata de resolver ahí en el momento. De lo contrario, el personal técnico que está ahí inmediatamente, si no se puede, le cambian la tablet para que siga usted eventualmente no perdiendo tiempo, sino que siga por esto. Como es un proceso tan lejos y tan largo, algunos chicos, si tienen necesidad de comer o ir al baño, lo que sea, tienen 10 minutos, tienen que ir en grupos de 10 en 10, van solos, completamente aislados, se estiran un poco, van de vuelta, y entonces ahí es donde todo este proceso conlleva, como le digo, toda todo Es todo un un protocolo de seguridad. protocolo completo para tratar de generar la misma posibilidad para todos. Y entonces, una vez que se hace esto, ya sale un proceso de evaluación y en las diferentes áreas. Hace algunos años, hace un par de años, habían áreas muy críticas que salían siempre mal evaluadas, pero este año, por dicha, pues salió bastante bien el asunto y esto nos ha mejorado mucho porque antes nos tocaba recibir el muchacho que la universidad preparaba. Hoy le estamos diciendo a las universidades, esto es lo que ocupamos. Y ellos han ido haciendo las correcciones. Claro, conlleva un tiempo, no es de un examen a otro que va a haber una mejoría significativa, pero conlleva un tiempo donde van mejorando y adaptando los cursos universitarios al médico que Costa Rica necesita, que eso es Claro. muy diferente. ¿Cuál es la Y tasa de entonces, aprobación que tenemos hoy en esos en este exámenes? momento anda cerca del 61%. Y hace un año andábamos casi por el 20 y algo por ciento. Claro. Entonces realmente ha ido mejorando. Incluso han venido extranjeros a hacer el examen, porque en Costa Rica con el tema de médicos extranjeros, aquí no le decimos que no, les abrimos los brazos siempre y cuando reúna los requisitos de ley
que claro. establece para poder ejercer en Costa O sea, Rica. igual tiene que hacer el Y examen. igual, entre otras cosas, tiene que hacer el examen, pues debe cumplir con que la malla curricular sea adaptada y adecuada y tiene que comprobarse y toda la historia. Y esto es muy importante porque de los médicos extranjeros que en este último bloque hicieron, el 50% lo pasó. Y entonces eso es bueno porque quiere decir que el lenguaje que se está utilizando lo entiende un médico extranjero, que Claro. eso es muy importante, porque no hacemos nada con hacer un examen que solo sea traducido para ticos, entonces se vuelve muy complicado. Pero buscamos cómo el examen sea lo más adecuado posible para que usted tenga la tranquilidad de que su familia el día de mañana requiere una atención médica, se tenga que preocupar solo por curarse, Claro, no por quién además me va a tratar. así Entonces es. estamos buscando de optimizar. Y en los médicos que ya están graduados, les estamos buscando cómo gestionar programas que optimicen la calidad científica de los médicos, que sean atractivos estos programas. Ahorita pues acabamos de firmar un convenio con algunas empresas que nos están donando becas para ayudar a la formación y actualización de médicos. En fin, buscamos constantemente el cómo empezamos a optimizar la calidad del médico en Costa Rica. Doctor, y para cerrar este tema de este examen, que está muy importante porque hablamos de la salud de las personas, entonces garantizar que quien va a ejercer tiene esas capacidades, pues es vital. Y para cerrar, como le digo, este tema, ¿qué pasa con los que no aprueban el examen? Bueno, lamentablemente el que no aprueba el examen le toca volver a prepararse y el examen puede realizarse cuantas veces sea necesario, ¿verdad? Eso no es ningún inconveniente. Hay dos, por el momento hay dos fechas grandes. Como usted verá, esto conlleva todo Mucho un esfuerzo. proceso, un esfuerzo de todo el colegio, y de todo el personal del colegio que se adapta para estar vestido de ECOM ese día y Claro. empieza desde el día antes y termina el día después. Después de eso vienen a un grupo de reclamos y todos los procesos normales de cualquier examen. Entonces es un poquito, todavía se alarga un poco más, pero esto se hace 2 veces al año y estamos viendo si podemos aumentarlo. Es un examen que, o sea, evaluar casi 800 personas en un solo día es realmente, yo diría casi que de locos. Sin duda. Imagínense que desde que el muchacho entra hasta que está sentado haciendo el examen, pasando por todo este proceso, a pesar de que es como un grupo de tropel grande, ¿verdad? Pues lo hemos logrado en periodos entre los 17 y 18 minutos para que sea lo más ágil y que no se Más pierda bien el es tiempo, rápido, le cuento. sin que sea también pensando en que no sea temas de inseguridad. Aquí velamos por el tema de temas de seguridad, tenemos durante el examen están los grupos de paramédicos, bomberos, todo porque es un grupo de personas grandes y si bien pues velamos para que todo sea lo más seguro posible, pues cualquier cosa puede eventualmente suceder, entonces tratamos de anticiparnos al proceso. Yo creo que el ECOM viene aquí a garantizarnos, sin duda, la calidad de médicos. Por eso es que cuando alguien nos propone quitar el ECOM o de que pasemos médicos que no hayan pasado por el ECOM, eso es como que yo le diga a usted, usted se trajo un auto de afuera y no pasó Riteve, y entonces quita el Riteve, el problema es de Riteve. Entonces, no, el problema no es Claro. de Riteve, ¿verdad? Ujú. Entonces es cómo logramos que mejoremos la calidad de la atención, ¿verdad? No podemos, está bien que necesitemos un médico o dos o quien sea atendiendo algo, pero no se vale traer a quien sea solo por llenar ese espacio y poner en riesgo la salud de los costarricenses que ese quien sea va a atender. Entonces, eso sería el problema más grave que podríamos tener eventualmente. Claro, muy interesante lo del ECOM, doctor. Muy buena explicación sobre eso, que no es algo a lo que tengamos información siempre la ciudadanía y por eso se vuelve importante que conozcamos esto. Yo creo que esto es democratizar esa información y es muy valioso para todos nosotros. Pasemos a otro tema, doctor. ¿Cómo percibe usted la relación del colegio con las autoridades de salud del país? Me refiero, digamos, al Ministerio de Salud, a la Caja Costarricense del Seguro Social, que
ha estado pues como tema principal durante meses en el país. Entonces, Claro. ¿cómo es la relación del colegio con las autoridades de salud? Bueno, vuelvo a insistirle, nuestro objetivo principal en el Colegio de Médicos es la calidad de la atención de la medicina en Costa Rica, la optimización científica. Nosotros somos un colegio científico, un colegio técnico que definimos que la medicina que se está dando es acorde a lo último que se está estableciendo según los estándares internacionales en salud. El Ministerio de Salud es un ente rector del Estado que define, de acuerdo a eso y de acuerdo al lineamiento del Poder Ejecutivo, cómo quieren hacerlo. Pero quien lleva la batuta desde el punto de vista científico es el Colegio de Médicos. En este caso, la Caja Costarricense del Seguro Social es un ente contratante de médicos. Sin embargo, en Costa Rica anda cerca del 40% de los médicos, cuidados y no menos en este momento, de los médicos que están activos, que están trabajando. En este momento anda básicamente como por 7.000, 6.000 de los médicos activos en Costa Rica que están trabajando en la institución. Eh, entonces, entendiendo dónde está cada quien, ¿ya? Nosotros tenemos los lineamientos científicos, la Caja Costarricense es un prestador de servicio que tiene pues, su representación en todo el país y el Ministerio de Salud es un ente rector que define eventualmente los lineamientos de cómo se van a llevar a cabo estos elementos. Eh, Hemos tenido nuestros puntos de diferencia, digámoslo así, porque de alguna manera tanto el ente rector como el ente prestador han querido establecer o variar, consideramos nosotros, ¿verdad? Algunos de los elementos científicos para tomar decisiones en esto y pues ahí es donde ha habido esa discrepancia y tal vez se ha malentendido que hasta cierto punto un pulso, ¿verdad? De quién y para dónde. Y esto lo vimos pues con el tema de los especialistas, ¿verdad? Que sigue Claro, siendo el tema que reúne a los tres grupos en un momento determinado. Sin embargo, hay que entender, como lo visualizamos nosotros, que la problemática de los especialistas es donde una empresa, que se denomina Caja Costarricense de Seguro Social, tiene problemas con un grupo de empleados. Eso es el problema que tiene. Pero no es un problema nacional. Tiene repercusión en el país porque la empresa es grande. Yo no voy a decir que no. Pero definitivamente es un tema entre la empresa y sus trabajadores, que no han logrado llegar a un punto adecuado para sobrellevar este diferendo que tienen entre ellos. A nosotros como colegio lo que nos compete es que durante todo el proceso, nosotros no velamos por temas laborales, pero sí que durante el proceso no se violenten la calidad de la medicina en Costa Rica. Entonces, mientras este proceso no se termine de llevar a cabo, pues seguirá teniendo una repercusión que lamentablemente quien la sufre es el usuario final, y ahí es donde estamos tratando de resolver de alguna manera. Pero en cualquier empresa privada donde hay un diferendo entre el empleador y sus empleados, pues probablemente quien tiene la responsabilidad más importante de resolver en primer caso sería la jefatura de recursos humanos, que ese es el que valora y le da la importancia al recurso más importante de una empresa, especialmente una empresa que depende de la gestión humana. Entonces, ahí es donde, y esa es la única que no he escuchado yo en todo este pleito, ¿verdad? Que ha habido, no he escuchado yo que el recursos humanos, cómo está ahí gestionando cómo resolver el proceso. Y en claro. segundo lugar, pues habría que ver qué ha pasado con los directores, ¿verdad? El CEO de cualquier empresa, pues hace rato lo hubieran llamado a ver qué ha pasado para que resuelva el tema. Efectivamente, Pero, Dave, no he sabido yo cómo ha pasado. claro. Le Lamentablemente. sumo otro elemento a esta conversación, doctor, y es, recientemente vi también
un pronunciamiento, bueno, ha habido pronunciamientos de la Unión Médica, también vi uno del Sindicato del Frente Hospitalario Nacional, etcétera, que mete, digamos, a un actor que forma parte de eso que usted mencionó, que es el Sendeis, y que otorga, según ellos, 300 plazas al año, aunque dicen que para este año no fueron 300, sino que fueron 211 para formar nuevos especialistas. Lo primero que le quiero preguntar es si usted tiene información, si esto es así, y si eso también puede explicar un poco el tema de las listas de espera también. Claro, el tema básicamente es que mientras exista este diferente entre, y posiblemente el tema económico fue un elemento que El salario detonó, global, dice usted. sí, el tema económico fue sin duda la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y esto pues se viene acarreando diferentes disconformidades y llegó una más y esa fue la que terminó de evidenciar. Pero en el proceso nos evidencia algunos procesos extra en los cuales deberíamos subsanar y pues evaluarlos y tal vez de adelantarnos un poquito a los eventos. Efectivamente, el CENDEIS es la unidad de la cual depende la formación de nuevos especialistas en Costa Rica y ellos son los que hacen el análisis todos los años para decir, bueno, realmente para dentro de 5 años vamos a necesitar tantos cirujanos de corazón en Costa Rica porque la población creció. Para dentro de 4 años necesitamos aumentar en tanto número el número de anestesiólogos porque necesitamos más anestesiólogos. Y así en las diferentes áreas que se forman en Costa Rica. El CENDEIS es un proceso que genera un programa de posgrado y hay todo un proceso de concurso para poder entrar, no es tan sencillo. Y por otro lado, sí, se formaron casi 100, como 300, pero a veces ha pasado de que el interés de los médicos nuevos ha disminuido por generarse médicos especialistas. La Y única entonces, vía para ser especialista en este caso para nuestro país es pasando por el Sendeis. no hay otra. Hay algunas formaciones de especialistas en otras universidades, pero eso no representa ni el 5% de los especialistas que se generan en Costa Rica. Claro. Entonces, y el resto sería que se formen fuera del país y vuelvan a Costa Rica. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que para esos especialistas que se formaron fuera del país y quieren volver a Costa Rica, tienen que pasar por la Casa Amarilla, hacer una serie Claro. de evidencia de los diplomas Toda la y homologación de es títulos, una etcétera. cosa complicadísima. Entonces, hemos estado hablando directamente con la Casa Amarilla para que todos esos procesos se acorten lo más adecuado para que se agilice ese tema, pero siempre hay temas que hay que buscar cómo ayudarles. Y estamos incentivando nuevamente a la población, porque no podemos llevarlos del pescuezo a que hagan especialidad en esto, especialidad en el otro, si no tienen un interés. A esto hay que sumarle que es un grupo de muchachos que entendiendo que algo que usted y yo no veíamos, no estábamos acostumbrados a esto, que es que las personalidades de ciertos grupos nuevos de la población son diferentes. No quiere decir que sean buenos ni que sean malos, simplemente eh, podría ser menos analíticos, tienen tal vez menos apego o tal vez no les gusta tener más confrontaciones o son de una población un poco diferente y entonces eso ha hecho que pues se disminuya la posibilidad de generar nuevos especialistas. Hasta ahora estamos viendo que en algunas especialidades otra vez se está retomando, pero para esto nos tomará los 4, los 6 años que pueda durar haciendo la especialidad. Claro, ¿cómo Entonces, podríamos, ya como doctor, dices, cómo podríamos resumirle a nuestra audiencia el conflicto que ha habido por el salario global? ¿Por qué es que los especialistas se van? ¿Qué es lo que está pasando con el salario global? ¿Cuál es esa diferencia entre lo que su expectativa de ganar un salario versus otros especialistas? En fin, resúmanos un poco cuál es la situación que se vive hoy en el bueno, gremio. se lo pinto así. Normalmente un médico puede durar entre 5 y 7 años en formación para ser médico.
Una vez, según las universidades, según los diferentes programas aquí, una vez que se gradúa, hace el examen el ECOM, digamos que lo pasa a la primera, después hace el servicio social obligatorio, que algunas veces se hace, algunas veces no hay plaza, pero eso ya es un año al menos, y eventualmente puede entrar a concursar para hacer una especialidad. Y entonces hay que hacer el examen. Entonces ya ahí usted lleva 7, 8 años y bueno, tiene que empezar a concursar. Una vez que concursa, puede tomar cirugía general, por ejemplo, son 4 años, anestesia son 4 años, ginecología son 3 años o cuatro. Cirugía cardíaca son 6 años, sí, oftalmología, neurocirugía son 6 años. Me explico, o sea, van 6 años más. Entonces ya Claro. llevamos de 8 a 6, ya vamos con 14 años de solo estudio para empezar. Una vez que se gradúa como especialista, 14 años después, ¿eh? Entonces llega usted y la caja le ofrece como salario base, antes de este proceso, del salario global, 1.200.000 y tantos colones de salario base. Y entonces eso es por trabajar las 8 horas que trabaja en el hospital y se mantiene en este proceso. Los anestesiólogos empezaron hace un año más o menos a hacer una queja de que definitivamente ellos querían que les dieran la oportunidad de que si con 8 horas le estaban ganando 1.200.000 y como ellos tenían una demanda importante a nivel privado, entonces, ¿qué posibilidades tenían ellos? En la gran mayoría pidieron la mitad, trabajar la mitad de las 8 horas, o sea, trabajar cuatro, que les bajaran el salario a la mitad, no era problema, 600.000, pero que ellos, la otra mitad, se iban a trabajar a nivel privado para no tener que trabajar tanto en las noches. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Salir fuera del horario ordinario, empezar en un horario extraordinario para trabajar fuera del hospital. Bueno, ellos no querían trabajar en las noches porque en 2 o 3 días pues podían generar o los otros 600 y un poco más todavía y no era tanto el problema. Empezaron en algunos hospitales que sí y en otros hospitales empezaron que no, les fueron limitando cada vez más las posibilidades hasta que hicieron todo un movimiento donde desistieron y dejaron de hacer horas extras. Entonces no hacían guardias. Y entonces eso fue todo un proceso que duró como 15 días aproximadamente, que no se hicieron guardias porque no habían anestesiólogos. Entonces empezó ahí la negociación y el gobierno fue quien tomó la decisión de presentar como una alternativa a esto el salario global. Entonces, quien quería pasarse al salario global lo podía hacer, pero había que renunciar al contrato actual. En este contrato actual, que era 1.200.000, cuando usted renunciaba y empezaba el nuevo contrato, empezaba con un contrato de 2.600.000 más o menos. Y entonces ahí eso era lo que generaba una diferencia significativa. Entonces, claro, los médicos que nos mantenemos con el salario global, el salario, perdón, previo, seguimos con ese mismo salario y los muchachos nuevos que tienen cero experiencia, que vienen entrando en ese momento, están ganando el doble de lo que estamos ganando y entonces de ahí que empieza a haber ese disconfort. Se empieza a generar un periodo de tiempo donde se le dice, ok, ¿cómo vamos a hacer el traslape del contrato viejo al contrato nuevo? La ley establece, dentro de la caja, establece que debe haber una eliminación de una relación contractual, o sea, no debería haber relación contractual por completo entre el contratante y el obrero por al menos un mes para poder renovar el contrato. Y entonces, y si usted tenía vacaciones, tiene que gastar sus vacaciones primero. Entonces, muchos era el mes más las vacaciones que tenían. Y entonces, O sea, al mes, renunciar, quedarse un mes sin salario, al menos un al mes menos, trabajar. más las vacaciones que tenía acumuladas. Exactamente. Y entonces, y ahí ver si lo recontrataban eventualmente, pero ya ahora sí con el salario global. Se les fue planteando de cómo se podía hacer este proceso sin que afectara a los usuarios. Y entonces
la caja fue diciendo, bueno, hay diferentes alternativas, ahí fue dándole pataditas a la bola siguió rodando, pero se había establecido que para diciembre era ya fijo que si no se hacía este proceso, iban a renunciar para hacerlo obligatorio. Y entonces de ahí se acabó la cancha, ya no hubo más para donde darle pataditas a la bola, y entonces se acabó la cancha y se tomaron las medidas del caso, y entonces ese ha sido todo el caos que se generó. Nosotros planteábamos la opción desde el principio que se hiciera un periodo de tiempo, o sea, un transitorio, donde se acortara o se eliminara ese tiempo de un mes. ¿Para qué? Para que no sufriera el usuario la ausencia de los especialistas durante ese mes que estaban obligados a estar afuera por parte de la Claro. institución, no por Porque parte no era ni uno ni de- cinco especialistas, me imagino que eran muchos. ¿sí? Y entonces ha habido más grupos que lo hacen y hay otros grupos que menos. Hay hospitales que han tomado más decisiones de hacerlo y otros que han tomado menos decisiones de hacerlo. Hay hospitales que han tenido más. Habría que sopesar las Claro. edades, los grupos, los problemas que tuvieran antes, no sé, hay que sopesar muchas causas, pero ese ha sido todo el tema asociado a los Bueno, especialistas. hay un papel aquí clave por lo que usted explicó antes y ahora me parece que hay un papel clave de esos CEOs, de esos directores de hospital. Me parece que son, por lo menos desde mi óptica, que mi formación es en administración pública, me parece que esos son los llamados a tomar las decisiones y a ver cuál es el teje y maneje desde el punto de vista más operativo, de recursos humanos, de poder hacer calzar todo eso, ¿verdad? Para eso ¿No? están como directores de hospital. ¿Verdad? Eso por lo menos es lo que yo veo de lo que usted me ha explicado. Así que, bueno, tema complejo, doctor, porque al final de cuentas que eso no se traslade a listas de espera, a afectación del servicio, está bien complicado. Claro, Si no claro. se hace como usted lo sabe hacer como cirujano, ¿verdad? Con una precisión muy clara de poder hacer todos estos pasos para que no se afecte el servicio público. Sin duda. Entonces, de ahí que andamos buscando como colegio, si bien no podemos hacer el tema de cómo mejoramos este proceso de transición, porque eso es un tema laboral y eso le toca a la empresa, Así es. estamos gestionando a nivel del colegio las oportunidades entre grupos diferentes del colegio, cómo le ayudamos a tener estas opciones para poder mejorar la atención y disminuir el impacto en las listas de espera. Claro, sin duda alguna eso es de los retos más importantes que tiene pues todo el gremio médico en general. Estamos hoy aquí en Contexto 360, pues con una conversación muy interesante con el doctor Eliud Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos. Doctor, y bueno, ya se nos acerca el plazo final de esta conversación. Eh, ¿Qué mensaje le puede dar usted, doctor, no solo a sus colegas médicos, sino que también a la ciudadanía, que son, pues, a final de cuentas, a quienes se deben los médicos para brindar ese servicio de salud? Bueno, en primer lugar, eh, insisto, que pase lo que pase, no disminuya la calidad de la medicina en Costa Rica. Y eso es un requisito obligatorio en la formación de todos los médicos, en la formación de los diferentes opciones que puedan existir. Tenemos que, sí, pueden haber problemas, pero no jamás disminuir ni el valor ni la calidad de medicina que se da en Costa Rica. Y en eso velaremos para que sea cada día mejor, sin duda. Y pues estamos comprometidos en la búsqueda de soluciones para impactar positivamente. Y creo que ya llegó el momento en que le hemos dado tiempo a la institución y ahorita pues estamos gestionando opciones para poder presentarlas a la institución para, como alternativas para impactar en algo que ha venido desde hace muchos años, que son las listas de espera, que ahora esto nos vino a evidenciar un poco más, pero sin duda pues andamos buscando esto. Sin duda alguna. Doctor, pues un placer haber conversado con usted sobre este tema. Hay que volver a repasar esto más adelante para ver qué soluciones se han encontrado. Muchas gracias, de verdad. Y ahí estamos a la orden, no se preocupe. Muchas gracias al doctor Eliot Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica,
Ha sido un gusto pues conocer su visión sobre estos temas, así que pues esperamos que las iniciativas, las propuestas fortalezcan la atención y la calidad de salud en nuestro país. Querida audiencia, manténganse siempre aquí en Contexto 360. Les saluda Leonardo Salas y que tengan una muy feliz tarde. Muy feliz tarde a todos.